digamos, calificado como un retroceso de lo que sería la reforma política. ¿Lo es? ¿No lo es? Vamos a conversar de ese y otros temas con el politólogo Martín Tanaka, por cierto, ex integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Martín, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, a ver, ¿qué tan grave es, digamos, este evidente retroceso, ¿no? Esta reacción de la mayoría de bancadas de decir no, por el momento no primarias? ¿Qué tan pernicioso es para el conjunto de lo que debería ser la reforma? Yo creo que es muy preocupante porque si bien uno podría entender que por el contexto de la crisis sanitaria se han presentado una serie de dificultades que eventualmente podrían hacerlo a uno pensar que puede ser razonable, en todo caso creo yo que si no había primarias tendría que haber habido algo que reemplace el papel que las primarias buscaban, que era fortalecer a los partidos políticos, ¿no? Pero digamos, quitar las primarias para quedarnos en el statu quo, para que las cosas sigan funcionando como funcionan hasta ahora, creo que es muy grave, mucho más a la luz de lo que hemos visto recientemente, por ejemplo, en Arequipa, ¿no es cierto?, y en otras regiones. Hay un serio problema de representación en los gobiernos regionales y municipales, y esta era una muy buena ocasión para hacer algo, ¿no? Y lamentablemente se suspendió algo que tenía el propósito de democratizar un poco los partidos políticos y los movimientos regionales, y no ha sido sustituido por nada, y por lo tanto quedamos en el mantenimiento de las cosas como han estado hasta ahora, ¿no? Es importante lo que señala de los partidos regionales, porque también las primarias alcanzan a estas organizaciones, y claro, lo que haces en todo caso es abrir la cancha, ¿no? Probablemente no sean cientos de miles de personas que intervengan, pero por lo menos abres la cancha en términos de que esto no se quede en una cúpula de 2 o 3 personas, ¿verdad? Claro, mira, además que en las elecciones nacionales pasadas ya hemos tenido una suerte de filtro, ¿no es cierto?, de 20 y tantas organizaciones políticas, ahora hemos pasado a unas 10, ¿no es cierto? Y bueno, lo mismo había que hacer con las elecciones a nivel de los movimientos regionales, ¿no? Tener algunos criterios que permitieran eliminar, sacar de la competencia a los partidos, a los movimientos cascarón, ¿no? Y las primarias buscaban tener esa finalidad. Ahora, si es que no podemos organizar primarias, por ejemplo, el propio Jurado Nacional de Elecciones, que ha señalado que ya no hay tiempo, que se le complican las cosas, también ha emitido un pronunciamiento diciendo que las elecciones, debería haber elecciones internas democráticas con un militante, un voto, y no solamente una elección de una cúpula de delegados, y debería haber un mínimo de participación en esas elecciones internas, ¿no? Yo creo que podría haber habido esa transacción. Suspendemos las primarias, pero nos aseguramos de un mecanismo democrático de selección de candidatos, ¿no? Lamentablemente hasta ahora eso no se ha dado, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, vamos también en esta situación entrando a lo que son los 90 días, ¿no? Porque acá estamos esperando los 100 días, pero las cosas en el Perú son tan dramáticas a veces que vamos contando de 10 en 10, y ya entramos a los 90 días del gobierno de Pedro Castillo. Una columna suya que me gustó mucho hace algunos días, que era un poquito voltear la perspectiva. Yo sé que hay conflictividad, yo sé que el tema es complejo, pero usted lo que decía es, a ver, también ocurre que la democracia podría aguantar, ¿no?, a partir de las instituciones que ya están en marcha. Usted hablaba pues de esta suerte de islas de excelencia en el Estado, y claro, son instituciones que tienen un peso muy fuerte en la proyección. Hablemos, por ejemplo, del BCR, ¿no? O sea, de lo que ha significado la ratificación de Julio Velarde, con un directorio de repente un poco más variado, ¿no? Pero sin duda de profesionales de primer nivel, al menos hasta ahora. Vamos a ver los que elija el Congreso. Y así podríamos hablar de algunas otras instituciones donde se ve que quizás se sustenta la gobernabilidad. ¿Aguanta la democracia a partir de eso? O sea, es interesante ver ese registro positivo de lo que hemos avanzado y de cómo esto soporta de alguna manera una situación
evidentemente compleja como la que vivimos, ¿no? Sí, creo que hemos vivido una situación muy en el límite, pero mal que bien, ¿no es cierto? Por el momento se han disipado los temores, digámoslo así, de un proyecto autoritario o de un cambio absolutamente radical y un salto al vacío en materia económica y política, ¿no? Por el momento eso parece estar neutralizado y se ha neutralizado con mecanismos institucionales, ¿no? Es decir, el contrapeso que ejerce el Congreso, la movilización de la sociedad civil, de los medios de comunicación y la resistencia, como dices tú, de algunas del propio Estado y de áreas del Estado que se resisten, digámoslo así, a perder lo avanzado, ¿no? Entonces, pero ciertamente el gobierno y la oposición tienen que hacer más para encauzar por un lado democrático, institucional y dar un poco más de certidumbre y estabilidad al país, ¿no? La oportunidad está, ¿no? Y yo confío que con la nueva presidenta del Consejo de Ministros podamos avanzar en esa dirección. Exactamente, exactamente. El cambio en la PCM expresa también lo que usted señalaba de alguna manera, alguna resistencia institucional, ¿no? Que se ha organizado. Pero, a ver, ya sabemos que el Ejecutivo, y a veces no lo entendemos muy bien, no sabemos, hay quienes especulan que todo podría ser parte de una suerte de latencia radical, ¿no?, que está en el presidente. Otros dicen que, bueno, que él recién está aprendiendo, ¿no?, los pormenores de su trabajo. Pero comencemos por el Congreso. ¿Qué le toca en esta situación hacer al Congreso? Porque ya sabemos que el Ejecutivo está en proceso de formación, pero ¿qué es lo que podría demostrar el Congreso en una circunstancia como esta? Yo creo que lo más importante es poner adelante los temas más importantes del país, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el Congreso dio un paso importante, hay que reconocerlo, presentando una agenda legislativa, ¿no? Es decir, empecemos a hablar sobre los temas de fondo, ¿no? En salud, en educación, en seguridad ciudadana, etcétera, y veamos qué es lo que podemos hacer desde el Poder Legislativo para mejorar las cosas, ¿no? Si me permites hacer un puente con lo que estábamos haciendo hace un momento, la descentralización es claramente un problema que tenemos que seguir discutiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas para mejorar la fiscalización, el control en los gobiernos regionales? ¿Cuál es la propuesta para mejorar la representación política allí? Pero así como ese, hay muchísimos otros temas en donde, discutiendo ya sobre temas concretos, creo que la discusión es mucho más productiva y hay más espacio para generar consensos también, cuando salimos del plano abstracto, ideológico, y aterrizamos en las propuestas concretas, ¿no? Porque parece haber un consenso, cuando uno habla con miembros del gobierno o del Ejecutivo, cuando uno habla con las bancadas de oposición, parece haber un consenso evidente de sí una serie de temas en los cuales hay que trabajar, más allá de las diferencias. Entonces sería interesante poder aterrizar esa agenda en algo, como usted señala, concreto. Así es, y creo que, bueno, algunos avances estamos dando, ¿no? En materia de salud, ahora hace unas semanas se empezó a hablar de un paquete de iniciativas englobadas en este nombre de segunda reforma agraria, ¿no? Pero hay un conjunto de medidas que hay que discutir para promover el desarrollo del agro, de las zonas rurales más pobres, y últimamente estamos empezando a discutir una reforma tributaria, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tipo de debate que tenemos que tener, y por supuesto ahí cabe discrepar, ¿no es cierto? Pero ese es un terreno en el cual me parece que teniendo un debate más racional, ¿no es cierto?, podemos llegar a generar un mayor espacio de consenso, ¿no? Mucho mayor en todo caso que el que podríamos tener si debatimos sobre asamblea constituyente, claro, o sobre cambio de modelo económico en abstracto, ¿no? Discutamos sobre cosas concretas y veamos ahí cuál es el margen de acuerdo que podemos encontrar, ¿no? Ahora, pareciera, o sea, la lógica te dicta, o digamos el sentido común, que a veces no es tan común, pero el sentido común te dicta que el gabinete Vázquez pues va a tener la cuestión de confianza, más allá de los cuestionamientos muy puntuales y preocupantes, ¿no? En tema de interior, en tema de educación, donde puedes ver retrocesos en educación también sobre la propia reforma de la carrera magisterial, etcétera. Pero más allá de eso, claro, si el Congreso le niega la confianza al gabinete Vázquez, pues ya sabemos lo que pasa. O sea, tendría que negarle la confianza a uno más y el presidente podría disolver el Congreso. Así que bueno, una lógica te dice que ya después del cambio de primera ministra habría
esta confianza. En estas circunstancias, anoche conversábamos con Pedro Franque sobre el detalle de la reforma tributaria, que es interesante, pero que ha sido recibido también por un sector de la prensa, etcétera, con mucha reticencia. ¿Es posible establecer una discusión sobre reforma tributaria en estas circunstancias? Siempre el tema tributario. Hay consenso, Martín, en que tenemos que recaudar más, pero a la hora que aterrizas el tema, la reacción a veces es sumamente negativa, ¿no? Sí, bueno, es un tema delicado siempre, ¿no? En cualquier parte del mundo, la tributación es un tema muy delicado. Pero creo que en medio de eso, creo que, digamos, hay algunos aspectos que son controversiales, ¿no? Que generan mucha controversia, pero creo que también hay margen para decir, estamos de acuerdo, como dices, hay que recaudar más. Y entonces, ¿dónde están los espacios, las oportunidades para recaudar más, digamos, ¿no? ¿Dónde es que hay más evasión? ¿En dónde es que se dan, digamos, los huecos, los vacíos más evidentes, ¿no? Y quizás no perder tanto tiempo en algunas discusiones, ¿cómo decirlo?, que tienen más carácter simbólico, pero claro, que no recaudan demasiado, ¿no? Creo que podemos encontrar consensos en amplios espacios que tienen que ver con la reducción de la evasión, por ejemplo, ¿no? Y sobre esa base, pues, ir avanzando. Ciertamente la situación es difícil, el gobierno no tiene mayoría y tiene que convencer y tiene que generar consensos, ¿no? No hay otra salida. Para terminar, Martín, sobre el Ejecutivo en sí y particularmente lo que le toca al presidente de la República, hay preocupación, pues, en estos dos sectores que yo mencionaba, interior y educación. Es indudable que allí hubo una suerte de... hay un lado político que hay que entender también, una suerte de transacción del presidente con las dos vertientes, por no decir facciones, las dos vertientes de su bancada, donde una de alguna manera tiene un determinado peso en interior y la otra en educación. Interior, sobra decir la importancia del sector, lo que tiene que ver con la erradicación, etcétera, los compromisos del Perú, ¿no? No es poca cosa. Pero educación era precisamente un consenso que se había alcanzado en el país sobre la reforma magisterial, que nos ha costado mucho tiempo. ¿El presidente está entendiendo la importancia y lo delicado de estos dos frentes? Yo creo que, digamos, por lo que hemos sabido hasta el momento, ¿no? Porque al ministro Gallardo no lo habíamos escuchado demasiado, ¿no? Lo hemos empezado a escuchar y, digamos, las primeras señales han sido preocupantes, ciertamente, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, como sugieres, el presidente de la República, sabemos quién es, ¿no es cierto? Él viene del movimiento magisterial, ha encabezado una huelga, cuestionando el proceso de la reforma educativa, ¿no? Pero creo que en el camino la presidenta del Consejo de Ministros tiene que hacerle ver al presidente que la única manera de que el sector educación, que requiere transformaciones tan importantes, salga adelante, es continuando con el proceso de la reforma, haciendo los ajustes necesarios, pero por supuesto no desandar el camino, ¿no? Si es que el ministro de Educación entiende que esa es la dirección en la que habría que ir, podría encontrar oxígeno, digámoslo así, ¿no? Pero desandar, digámoslo así, chocar directamente con lo avanzado en la reforma magisterial, creo que volvería a generar el clima de conflictividad que quisiéramos evitar, ¿no? Hablando de las islas de excelencia, ¿no? La reforma magisterial no será una isla de excelencia, pero es un consenso alcanzado a lo largo de los años y, claro, la reacción frente a esas declaraciones indican lo importante que es para la gran mayoría del país, ¿no? Eso es lo interesante de la democracia. Correcto. Creo que hasta hace digamos, unos meses atrás no parecía tan claro ese consenso, ¿no? Pero felizmente ahora parece muy claro. Hay que seguir avanzando en la reforma. Y yo creo que el punto de acuerdo que tendríamos que encontrar es que es cierto, tiene que avanzar la reforma y también es cierto que hay que hacer correcciones, ¿no? Hay que hacer correcciones, mejoras. Y creo que encontrar la fórmula de consenso alrededor de ese camino es la clave, ¿no? Y no simplemente tirar por la borda lo que se hizo
y qué sé yo, y simplemente nombrar profesores contratados sin ninguna evaluación. Exacto. ¿No? Exacto. De repente las evaluaciones tal como estaban siendo hechas deberían mejorarse, pero no se trata de eliminarlas, ¿no es cierto? Y en ese terreno es en el que tenemos que movernos, ¿no? El ejercicio permanente del consenso. Gracias, Martín Tanaka, por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero estamos celebrando una... Bueno, por ese lado estamos en medio de buenas noticias, ¿no?